3, 2, 1. Amigos de Arequipa, el Perú y el mundo, los alfeñiques, hoy estamos en una nueva edición especial para hablar de temas importantes de la salud, sobre todo de la salud mental, tan venida menos últimamente, producto de las graves consecuencias de ver fallecer en Arequipa, en el Perú, en cualquier país, a un familiar cercano, a un colega de trabajo, a un compañero médico, a una compañera enfermera, etc. Hoy estamos con Juan Pacheco Salazar, que es de la promoción 1970, médico psiquiatra, permanentemente con nosotros, y con Roger Pessoa Patiño, integrante de la promoción 1969. Él no está en Arequipa, no está en el Perú, está radicando en México hace ya buen tiempo. Y ellos, en su condición de docente universitario, de médico psiquiatra, han elaborado un buen trabajo que nos va a permitir conversar el día de hoy. Antes de presentar a Roger, le daremos el saludo a Juan. ¿Cómo está usted, Juan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Para mí, un grato honor compartir esta tribuna con una persona a la que aprecio mucho. Hemos seguido la universidad juntos desde el primero hasta el último año. Hemos pasado muy gratos momentos y seguimos pasando gratos momentos. Roger, ¿qué te puedo decir? Bienvenido a este equipo. Sabes que siempre has permanecido y permanecerás en el alma y el corazón de todos nosotros, los que somos de la promoción 16 de la Facultad de Medicina. Un abrazo, Roger, y bienvenido. Roger Pessoa Patiño estudió desde el primer al quinto año de secundaria en el Colegio de las Ciencias y de las Artes Independencia Americana. Ingresó a la Gran Facultad de Medicina del Gran Padre San Agustín. Y egresó como médico general, luego ha hecho su especialidad en psiquiatría. Estando en Arequipa ha ocupado cargos de mucha responsabilidad en la seguridad social, llegando a trabajar en la gerencia departamental, conocida anteriormente como Instituto Peruano de Seguridad Social. Hoy es Salud, el Seguro Social de Salud. Viajó al extranjero, se quedó en México y desde ahí lo tenemos hoy en la tarde para hablar tanto. Pero primero, antes de hablar de la parte profesional, hablaremos de la parte sentimental. Usted en México y nosotros en su tierra, Arequipa. Roger, bienvenido al programa de los alfeñiques. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, Ricardo, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente me emociona poder comunicarme con los compañeros de diferentes promociones, con la población en general, y estoy muy honrado por esta invitación a Charla Médica 10 para las 10, que como decíamos hace un rato tiene un significado especial. De la misma manera, para mí es un honor compartir este momento con el doctor Juan Pacheco Salazar, colega médico psiquiatra y compañero en la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Roger, ustedes en el Centro Comunitario de Salud Mental Secosan Tierra y Libertad en Nuevo León han elaborado material importante que lo difunden a la población. ¿Cómo se ha desarrollado este trabajo? Frente a una situación como la sanitaria que estamos viviendo, la pandemia, que es una propagación mundial de una enfermedad en un tiempo determinado, hubo la necesidad de cómo compartir conceptos sobre la salud mental, que no es lo mismo que la psiquiatría. Salud mental es algo más amplio. ¿Cómo nosotros podemos potencializar todo lo que tenemos? ¿Cómo podemos valorar las cosas de una manera adecuada? Y sobre todo, salud mental tiene que ver cómo contribuimos con la comunidad.
Y entonces el equipo que trabaja en este Centro Comunitario de Salud Mental Tierra y Libertad pensó, elaboró y junto con los médicos residentes de la especialidad de psiquiatría de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, se hicieron revisiones bibliográficas, se hicieron revisiones de los últimos artículos, tanto de organismos internacionales como nacionales, y nos permitimos elaborar este material. Ahí se parte por conceptos como, por ejemplo, epidemia, pandemia, virus, coronavirus, emociones. ¿Por qué partir con esos 6 conceptos? Porque, digamos, tenemos que comenzar con el abecedario, en el sentido de que no tenemos que confundirnos en lo que es una epidemia y una pandemia. Epidemia es la propagación de una enfermedad que se descontrola y mantiene en un tiempo determinado en un área geográfica específica. En cambio, pandemia es cuando son muchos países. Ahora, en este caso estamos viviendo una pandemia producto de un virus. El virus no es más que material genético. Sabemos que todos tenemos DNA y RNA, pero este tipo de virus infecta la célula y al ingresar a las células se reproduce. Entonces, la pandemia, todos sabemos, en este momento es una familia de virus, el coronavirus. Y entonces todo esto ha motivado de que podamos tener alteraciones a nivel de nuestra salud mental. Ustedes señalan el miedo, la ansiedad, la angustia, la tensión, el pánico, la depresión, la incertidumbre, la hipervigilancia, la preocupación constante como reacciones emocionales negativas, ¿cierto? Le contaba, Juan seguramente va a decirnos también, estas reacciones emocionales negativas se está presentando en la familia que tiene un enfermo, en la familia que ha perdido a una persona, en los trabajadores de la salud que temen perder la vida porque otros colegas médicos también han perdido la vida, y entonces se ha presentado todas estas reacciones emocionales negativas. ¿Cómo combatirlas? ¿Cuál fue la propuesta? Sí, tal vez para entender todo este fenómeno, tendríamos que reconocer que los seres humanos, con el fin mnemotécnico, tenemos emociones positivas y negativas. Y los estudiosos dicen que son básicamente 3 emociones positivas y 3 emociones negativas. La combinación de estas 6 emociones van a dar como producto 144 tipos de emociones. Muy bien, y hay otra cosa interesante. Las emociones positivas están en el hemisferio cerebral derecho, izquierdo las positivas, y las negativas están en el derecho. ¿Esto por qué es importante? Porque el lóbulo dominante es el izquierdo, donde están las emociones positivas. Por lo tanto, son las que más frecuentes se van a generar. ¿Se imaginan ustedes si tuviéramos las emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la angustia, el pánico, la depresión, la incertidumbre, la hipervigilancia, la preocupación constante, las tuviéramos en el lóbulo dominante? Constantemente estaríamos viviendo en una situación caótica. ¿Qué ha pasado con esta situación de la pandemia? Esto ha motivado que esas emociones negativas se exacerben. Y al exacerbarse, han causado y siguen causando alteraciones en el funcionamiento normal cotidiano. Por ejemplo, los últimos reportes que tenemos a nivel mundial, una cosa que ha aumentado increíblemente es la violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos referimos más específicamente a la violencia de género. Ustedes saben que por costumbres y por usos, y se ha pensado que el rol dominante, se ha pensado que el que distribuye, dice y manda es el varón, y que la mujer no tiene espacio para eso.
Entonces, algunas personas lo han malinterpretado y abusan. Y el abuso es con insultos, devaluaciones, atacar el propio desarrollo, en el caso de las mujeres. Fíjese usted, Adrián, aproximadamente se ha aumentado en un 80% la violencia familiar, producto de la alteración a nivel mental. ¿Esto qué significa? Imagínense una persona que es producto de violencia, una mujer producto de violencia. Antes se libraba porque el esposo salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde u 8 de la noche. Ahora con esto de la contingencia pues no se podía mover. Nosotros en consulta estamos viendo cada vez más la pandemia a nivel de la salud mental. Gente que realmente ya no sabe qué hacer. Han aumentado los suicidios, por ejemplo, por el problema del confinamiento y como producto de la violencia. ¿Cómo combatirlas? Existen diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, es dormir a las horas que siempre sabíamos. No es posible que ahora que nos quedamos en casa, los jóvenes, los adultos duermen 11, 12, 1, 2, 3, 5 de la mañana. Duermen todo el día y se levantan a las 12, 1, 2 de la tarde. Es decir, ha cambiado el ciclo biológico. Bueno, ¿qué hay que hacer? Volver a lo que hacíamos antes, estando en casa. Otra cosa que es muy interesante es que nos hemos olvidado de que nos hemos quejado que el ritmo de vida actual nos inhibía a hacer actividades dentro del hogar. Y ahora que estamos dentro del hogar, ya estamos aburridos. Bueno, ¿eso qué significa? Que realmente nos quejábamos de algo que no estábamos convencidos. ¿Qué hacer, por ejemplo, en la casa? Levantarme temprano, hacer ejercicio, bañarme, tomar el desayuno como que voy a trabajar y luego comienzo a hacer mi actividad diaria. Por ejemplo, si yo estoy haciendo físicamente cosas en mi casa, no voy a tener tiempo para pensar en lo que estoy aburrido. Por ejemplo, si tengo más tiempo, pues veo películas, pero películas que me van a enseñar cosas. Por ejemplo, la lectura de un libro o de un artículo o de algo que lo había postergado por tiempo. Por ejemplo, escuchar música, pero música que me sirva de diferentes formas, que me sirvan como un aprendizaje. Por ejemplo, dedicarme a escribir. ¿Qué estoy sintiendo en la pandemia? Y cuando pase esto, usted podrá abrir y volver a repasar lo que ha pasado. Imagínese que usted pueda leer lo que ha escrito y luego lo de su esposa o esposo y luego la de sus hijos, pues evidentemente esta pandemia, esta situación de confinamiento debe ser una oportunidad de desarrollo. Bueno, nosotros sabemos que este problema de la pandemia es excepcional, ¿no es cierto? Va a terminar. Pero a la parte negativa, a la parte de las reacciones emocionales negativas, tenemos que ponerle emociones positivas, ¿no es cierto? ¿Qué le tenemos que decir a la población en general que nos mira? Porque de verdad, el domingo estábamos en el programa 10 para las 10 y las personas nos ponían una desazón ahí, las mujeres sobre todo, ¿no? Se están muriendo mis amigos, ¿qué voy a hacer? Tanta gente y no podemos despedirlas por las restricciones, obviamente, que no podemos salir de casa. Está 4 o 5 personas pueden ingresar al cementerio cuando una persona fallece y hay un gran desánimo, pero nosotros estamos para darle ánimo, para decirle, cambie. ¿Cuáles son esas reacciones positivas? Lo primero que tendríamos que tener presente, saber que este problema es un problema de salud excepcional, va a terminar. Entender que tiene una solución individual y colectiva y comprender que las medidas sanitarias son preventivas, sencillas y fáciles de implementar. Yo debo cuidarme, pero no solamente yo debo cuidar a los de mi casa, pero no solamente a los de mi casa, a mis vecinos, a los desconocidos, o sea, un cambio de actitud. Esta situación
sanitaria debe ser una oportunidad de desarrollo, una oportunidad más bien en plantearnos, darnos cuenta de las cosas negativas que no hemos desarrollado y que esta situación nos confronta con esa realidad. Por ejemplo, debemos evitar estar mintiendo o exagerando la información, sobresaturándonos de información que no tiene que ver. Ustedes se habrán dado cuenta que a algunas personas les llega, por ejemplo, un chat y lo reproducen y lo mandan, sin saber si eso es real o no. Eso causa alteraciones en la salud mental, hace que se produzcan emociones negativas. La otra cosa que debemos hacer es, hay una incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si nos vamos a enfermar o no, y vamos a entrar a ser hospitalizados y si vamos a tener una intubación. O sea, debemos reducir la incertidumbre. Y eso de reducir la incertidumbre significa ser objetivo. Yo con preocuparme no voy a evitar que el virus, digamos, no contagie a un miembro de la familia, a un amigo o a un vecino o a alguien de la comunidad. Entender de que debo de cuidarme. Otra cosa que es muy importante es desconectarnos de aquellas conversaciones relacionadas con la pandemia. Es increíble cómo nos hemos metido solo en ese tema. Nos comunicamos con nuestros amigos o familiares solo para hablar de ese tema. ¿Qué tenemos que hacer? No hablar de ese tema. Debemos evitar hablar de ese tema. Es evidente que debemos sacar estas cosas fuera de nosotros, pero no olvidemos. ¿Cómo evitarlos? Hagamos actividad física. A veces decimos, no podemos salir a caminar a un parque porque no, lo podemos hacer en casa. Ejercicios estacionarios, colocar música, bailar con esa música, el ritmo. Esa es la manera, entre otras, que podemos nosotros evitar. Y aquí hay una cosa muy delicada. Usted que no es personal, trabajador de las ciencias de la salud, usted sabe cómo se siente frente a la pandemia. Imagínese el personal de salud, que vemos cómo llegan a los hospitales y vemos cómo mueren. Y nos sentimos impotentes por no poder hacer algo más. Todos estamos perdiendo amigos, familiares, colegas. Nos duele, ese dolor no va a pasar fácilmente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por favor, apoyemos al personal que trabaja en salud. ¿Cómo? Usando el cubrebocas. ¿Cómo? Evitando ir a reuniones y contagiándonos. ¿Cómo? Medidas higiénicas, lavarse las manos con jabón. ¿Cómo? Llego a la casa y de frente a la regadera, a la ducha, como decimos, ya saben ustedes, el virus se elimina con agua y jabón. Bueno, son cosas que aparentemente son tan generales, pero esas son las que nos evitan. Seamos solidarios con los de nuestra comunidad. Juancito Pacheco Salazar es médico psiquiatra, comenta y pregunta sobre esta primera parte tan importante de la exposición de Roger Pessoa Patiño, médico psiquiatra, doctor graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, como también el doctor Juan Pacheco Salazar. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bien, Roger, siempre fuiste un maestro y muy didacta. Y te felicito y te admiro. Bien, has dado los puntos claves sobre los que tenemos que actuar. Empezando, como alguna vez comentamos con Ricardo Adrián, que la persona que, cuando se enferma una persona no se enferma sola, sino se enferma la familia. Cuando se enferma la familia, se enferma la comunidad y esto se va extendiendo paulatinamente. Estamos enfrentando cosas que no las mirábamos antes. Antes mirábamos al virus lejano, lejano. Hoy día lo vemos cerca y lo vemos cerca cada vez más. Son personas que sufren la enfermedad o tenemos familiares que sufren la enfermedad y no somos del estamento de salud y sufrimos. Y bien has dicho, Roger,
cuánto más sufre el personal de salud. Como ustedes saben, yo trabajo en teleconsultas y la mayor parte de teleconsultas son para personal de salud y una enfermera me dijo, doctor, hoy día el 30%, así que te explico, el 30%, si no es más, de personas que están hospitalizadas en el área crítica, o son médicos, o son enfermeras, o son personal de salud. O sea, los soldados están heridos y esto causa desabastecimiento en cuanto a la protección de salud. ¿Cómo ven ustedes, Roger, el apoyo de las autoridades allá en México respecto a este problema? Hace un rato estaba leyendo un trabajo sobre cómo los líderes han enfrentado esta difícil situación sanitaria. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención. En los países donde ha habido más mortalidad y ha habido más contagios, y eso que hay un subregistro, son líderes que tienen la tendencia a ser populistas. En cambio, en aquellos países donde los líderes no son populistas, sin embargo, han manejado mejor la pandemia. En contradicción con esto, en esos países donde ha habido líderes populistas, ¿por qué las personas les han hecho caso? Y lo que refieren estos estudios es de que una de las razones es porque ese líder ha estado en el terreno, cerca de la gente, evidentemente dando una información equivocada. Tú has tomado una situación muy delicada y tal vez muchos de los que nos escuchen piensan que nosotros los médicos no sentimos. Es que ustedes entenderán, cada vez que perdemos un paciente, pensamos más en el ser humano. También lloramos, pero no podemos llorar con la familia. Tenemos que inhibirnos. Ahora entenderán por qué razón el promedio de vida de los médicos es menor, porque no podemos manejar todas nuestras emociones tan abiertamente. Pero no solamente son médicos, enfermeras, obstetrices, etcétera. Está el personal de limpieza, muy expuesto. El personal, la policía, por favor, la gente que recoge la basura. La exposición es increíble. En el lugar donde estoy viviendo, viví una experiencia muy interesante. En este proceso de la pandemia, cada 15 días, cuando pasan a recoger la basura, todos los vecinos aplauden desde sus ventanas y dejan dinero extra a esta gente que recoge la basura. Por favor, yo vuelvo a señalar, seamos sensibles socialmente. Hay gente como nosotros que sufre, pero hay gente que sufre más. ¿Cómo no vamos a poder llevar una situación sanitaria si el refrigerador está lleno, si tenemos aire acondicionado, si tenemos trabajo, versus aquellos que diariamente viven y que por no trabajar no hay sustento económico para su familia, no tienen un aire acondicionado, no tienen condiciones para vivir? Seamos solidarios. Este es el momento de compartir lo poco o lo mucho que tengamos. Yo quisiera hacer un llamado desde Charla Médica 10 para las 10. Seamos solidarios. La gente nos necesita. La posición en la que estamos es una oportunidad para que podamos servir a nuestro prójimo. En el trabajo que ha desarrollado, Roger, ustedes, en este documento muy bien elaborado, dice, ¿estamos listos para la nueva normalidad? ¿En qué consiste la nueva normalidad? Porque regresar, si retrotraemos nuestra mente, aquí particularmente en Perú, al 15 de marzo, en que se presenta el primer caso,
de una persona infectada, transportada obviamente por gente que llegó del extranjero, y todo ha cambiado, toda la vida de las personas ha cambiado. Y ustedes en el estudio que han desarrollado, ¿estamos listos para esta nueva normalidad? Sí, la idea básica va en torno a lo siguiente. Si todos los problemas emocionales tienen una base biológica, nuestro cerebro, nos preguntamos, ¿y el cerebro está preparado frente a un nuevo desafío? Y la respuesta es sí. Resulta que tenemos en nuestra estructura cerebral una capacidad de poder efectuar diferentes conexiones de nuestras neuronas. En otras palabras, mientras más se conecten las neuronas, mientras más sinapsis tengan las neuronas, tenemos mayor capacidad para poder resolver los desafíos, los conflictos o las situaciones que se nos presentan. Bueno, pues el cerebro tiene una capacidad que se llama la neuroplasticidad cerebral. Es un proceso por el cual las neuronas, frente a una situación nueva, establecen una comunicación, una sinapsis, y tenemos cómo salir adelante. Esta situación o esta condición propia, innata de nuestro cerebro, depende mucho cómo la manejemos, de qué motivación tengamos. Por ejemplo, hace un momento decía, seamos solidarios. Si lo entendemos, se va a establecer una conexión en nuestro cerebro, vamos a ser más sensibles. ¿Ven? La motivación ha hecho que nosotros nos planteemos alternativas de solución. Pero puede haber otra motivación. Por ejemplo, aquí en este país estamos viviendo el fenómeno de la falta de seguridad. Una persona que se dedica al tráfico de sustancias, por ejemplo, esa es su motivación. Y como consecuencia se va a plantear nuevas estrategias para seguir delinquiendo. ¿Ven? ¿De qué depende? De la motivación. Debemos tener una motivación adecuada para que este proceso de neuroplasticidad sea muy positivo, sea que sirva para contribuir a solucionar los problemas de nuestra comunidad. En este periodo, de acuerdo al trabajo que están desarrollando, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido niños, jóvenes, padres, abuelos, adultos mayores? ¿Qué hemos aprendido en la nueva normalidad? Sí, miren, esta situación va a terminar y cómo vamos a quedar. Y aquí tenemos que tener presente que existen grupos vulnerables: los niños, los jóvenes, los adultos y las personas de la tercera edad. ¿Cómo está viviendo un niño esta pandemia? Está viviendo en función a lo que hablan sus padres. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienen estos niños? De enojo, de depresión, de irritabilidad. Y vamos a ver en el año académico, incluso bajo rendimiento académico, va a existir el menor aprendizaje y en algunos casos hasta el menor crecimiento en la estatura. Miren lo importante que es. Y los jóvenes, ¿cómo están viviendo esta situación? No sé qué experiencia tengamos en jóvenes, pero se habrán dado cuenta que nuestros jóvenes estaban acostumbrándose a apretar un botón y las cosas llegaban. Todas las cosas se destruían, todas las cosas se usaban y se botaban. Aprieto un botón y está en mi casa la comida. Aprieto otro botón y está el aparato que yo quiero. Aprieto un botón y aparece el cable que me hace falta. Bueno, pues con esta nueva realidad para unos y la nueva normalidad, puedes apretar el botón y nadie te lo trae. Entonces ha sido un impacto muy interesante en los jóvenes. En las personas adultas no esperaban tener esta situación. Se han tenido que plantear nuevas expectativas. Por ejemplo, hay personas que se levantan a las 10, 11 de la mañana y se levantan a tomar alcohol.
y se sientan en un lugar y van comiendo sentados y ni siquiera se bañan. Versus otros que se levantan en la mañana, hacen ejercicios con sus hijos, platican, conversan, ven películas, escriben y saben una cosa increíble. Los niños de ahora no saben los juegos que tuvimos nosotros, porque nuestros juegos fueron diferentes. Nosotros vivimos una era totalmente diferente, analógica. Ellos viven la era digital. ¿Por qué no les enseñamos a nuestros hijos o a nuestros nietos cómo jugábamos? Un nuevo aprendizaje. Y a los adultos mayores, ¿se imaginan ustedes? En los países más desarrollados, las personas de la tercera edad son las personas que son colocadas en un lugar preferencial por toda la sabiduría y conocimiento que tienen. En cambio, en las sociedades menos desarrolladas, les hace un cuarto al final de la casa y ni siquiera les permiten salir cuando llegan a las amistades. Imagínense el tipo de violencia que viven las personas de la tercera edad y no tienen cómo protestar, porque generalmente dependen del que los violenta. Seamos solidarios al poder atender a todos los grupos vulnerables. Juancito, sus comentarios. Bueno, siempre excelente. Cuando hablaste de la palabra de sinapsis, me hiciste acordar los primeros años de histología con los maestros Alarcón, Díaz Encinas, Manrique, Hasawi, etcétera, etcétera. Bueno, y efectivamente, pues la capacidad que tiene la persona, gracias a la sinapsis que podemos reconectarnos muchas veces, podemos guardar memoria y podemos transmitir información en todo momento. Yo quería preguntarte, Roger. Primero, te comento, aquí en Perú, cuando se inició la emergencia sanitaria, vimos el desborde del norte del país. Colapso total y las cifras aumentaban astronómicamente, junto con Loreto. Nosotros íbamos, en Arequipa íbamos bajito, bajito y bajito. Con el transcurrir del tiempo, el norte se está estabilizando, los casos están disminuyendo. En Loreto, ni que se diga, parece que ahí actúa ya la acción de rebaño. ¿A qué atribuyes tú que Arequipa, la tierra donde naciste, ahora está en su máximo pico de casos? Mira, yo considero de que uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel global es que hemos estado muy preocupados por la economía, hemos estado muy preocupados por el Producto Bruto Interno, muy preocupados por los negocios internacionales y muchos gobiernos se olvidaron de invertir en dos cosas fundamentales, educación y salud. Esta pandemia ha traído a demostrarnos cuán deficiente es el sistema de salud porque por décadas nuestros líderes no invirtieron en salud. De igual manera en educación. En educación vemos cómo están las cosas. Yo no sé, no he encontrado una explicación, pero hay una cosa muy interesante. En los diferentes países del mundo, el norte, la parte norte, es la primera que presenta los fenómenos sociales, políticos, económicos, sanitarios, y luego es el sur. No he encontrado una explicación. Aquí en México es lo mismo que estás tú señalando. Se está aumentando la cantidad de contagios en el sur. El único aspecto que está explicando muchas cosas es el factor educativo. ¿Por qué razón el factor educativo? Porque no invertimos. De tal manera que no hay conciencia. ¿Cómo entender que en países del Asia, Corea del Sur, por ejemplo, se les dijo, no salgan y la gente no salía? Se dijo, hay que tomar las medidas preventivas y se aceptó las medidas preventivas.
Porque seguramente en aquellos países no solamente hay autoridad formal, sino hay autoridad moral para poder compartir lo que es real. Es decir, si aquel líder dice, cuidémonos, todo el mundo lo acepta. Creo que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica una crisis de nuestros liderazgos y una crisis sobre todo moral. En este momento de temporada de coronavirus, reducir el estrés es fácil de decirlo. Y nosotros, la población común y corriente, no sabemos cómo hacerla, cómo hacer esta reducción del estrés, cómo capear la temporada del temor, del miedo, etc. Ustedes plantean cómo esta reducción del estrés, doctor Roger Pessoa Patiño. Una manera es hacer ejercicio. El ejercicio de preferencia debe ser a primera hora de la mañana. Y por favor, no es un ejercicio que nos debe causar dolor, porque todo estrés no es bueno. Claro, hay una división académica, que una cosa es el estrés y otra cosa es el distrés. El estrés es lo positivo y el distrés es negativo. Pero en términos generales, si distrés es lo negativo, cuando hacemos un ejercicio que nos causa dolor y que nos acaba y que nos rinde, ese ejercicio no sirve. El ejercicio tiene que ser, para que nosotros lo podamos disfrutar, un ejercicio que nos regenere, de tal manera que debe ser paulatino. Otro es la dieta. Una dieta alta en carbohidratos y en azúcares, evidentemente no nos ayuda a manejar el estrés. Lo que estoy diciendo es, si el problema sanitario, producto de la pandemia, ya es un factor estresante, debemos hacer cosas que no aumenten ese estrés. Por ejemplo, la dieta. Un ejemplo, tomar líquidos. Se calcula que deben ser unos 2 a 3 litros diarios de líquidos. ¿Qué líquidos? Agua natural o jugo de frutas que se hagan en casa. No debemos tomar gaseosas. ¿Por qué? Porque las gaseosas tienen, por ejemplo, un promedio de 7 cucharillas de azúcar. Ya es un factor estresante para el organismo. Otra cosa que es muy importante es no consumir sustancias. Y cuando digo sustancias, son legales e ilegales. ¿Cuáles son las sustancias legales? Alcohol y tabaco. Yo no sé si esto pasó en Perú, pero aquí se prohibió la venta de la bebida alcohólica. Pero apenas se abrió 2, 3 horas para vender, eran filas, colas inmensas, se peleaban por llevar bebida alcohólica y no llevaban alimentos de los supermercados. El tabaco sí disminuye la ansiedad, pero va produciendo cada vez un tipo de dependencia. ¿Qué decide la marihuana? Cocaína, cristal, metanfetaminas, etcétera. No debemos consumirlas. El otro aspecto que nos ayuda a disminuir el estrés, el no practicar la violencia. Yo ya había comentado algunos aspectos sobre la violencia. Y el otro aspecto que nosotros hemos revisado, que hace que incluso podamos manejar mejor este sistema, es la práctica religiosa o la espiritualidad. Algunos creemos en Dios, otros creemos en Buda, otros creemos en las leyes naturales, otros no creemos en nada. Bueno, la nada también es algo. Bueno, debemos ser coherentes y congruentes con lo que creemos, porque cualquier forma de creencia que tengamos, la idea es desarrollar nuestros aspectos positivos, proactivos. Si yo creo en Dios, pues debo orar. Si yo creo en Dios, debo rezar. Debo pedirle que me ayude a dar la fuerza suficiente para, por ejemplo, levantarme temprano y hacer ejercicio, para no ser devaluador, para no ser castigador, para no hacer que mi hogar, por ejemplo, sea un medio de mucho estrés. Resumiendo, ejercicio, dieta, religiosidad, no consumo de sustancias, la no práctica de la violencia y un aspecto también muy interesante, el sueño. Hay una serie de estudios que han demostrado
que nuestro cerebro descansa de 10 de la noche a 2 de la mañana. Después de las 2 de la mañana ustedes se preguntarán, ¿y para qué es el sueño? Huesos, músculos, etcétera, y otros órganos, pero ya no el cerebro. O sea que si usted se duerme a las 12 de la noche, su cerebro descansa 2. ¿Qué va a pasar? Que con el tiempo va a estar más agotado, va a disminuir su rendimiento o tiene que hacer más esfuerzo para rendimiento. Un ejemplo que yo les digo a mis pacientes: en la Navidad y Año Nuevo usted se puede quedar hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Luego se va a acostar y al día siguiente se levanta 11, 12, 1 o 2 de la mañana y sigue cansado. Dicen, pero ¿por qué estoy cansado? Si he dormido 10, 12 horas. Es el problema del cerebro. El cerebro descansa en esas horas, por eso existe un ciclo circadiano. Por alguna razón, en la oscuridad y en la noche se producen unas sustancias en el cerebro que se llaman los neurotransmisores. Estos neurotransmisores, en más o en menos, tienen que ver, por ejemplo, con nuestras emociones. Doctor Juan Pacheco Salazar, sus comentarios. Decía, siempre resaltando, debemos mantener en todo momento estilos de vida saludables. Como dice Roger, incluye el ejercicio, incluye los hábitos alimenticios que son básicos e importantes. Y también influye la predisposición a querer lo mejor para nosotros, a querer el bienestar. En tu medio, ¿qué tipos de ejercicios nos recomiendas? De preferencia, los ejercicios deben ser al aire libre, no en lugares cerrados. Entonces, si yo me quedo en la casa, abro las ventanas o voy al patio y hago el ejercicio. Mucha gente dice, yo hago ejercicio 1 hora, me voy al gimnasio. No, pues, ¿y por qué razón debe ser en espacio abierto? Hay otros estudios efectuados y muchos estudios, ustedes pueden entrar a diferentes portales que les van a explicar de que en el medio ambiente hay iones positivos y negativos. ¿Cuáles son los que nos sirven? Los iones negativos. Y esos iones negativos están en primeras horas de la mañana, donde hay la menor contaminación posible. Bueno, pues los ejercicios en espacios cerrados, que tienen, por ejemplo, aire acondicionado, los iones negativos se pegan al metal y lo que recibimos son iones positivos. Por esa razón, se ha comparado estudios en los cuales realmente cuál es el ejercicio beneficioso, y es el ejercicio al aire libre. Hay un cuadro importante en el trabajo que han desarrollado ustedes, doctor Roger Pessoa Patiño, sobre el ciclo de la salud mental, ¿no? Los círculos que dice, entre otras cosas, propicia, realiza, genera, etcétera. ¿En qué se basa todo este ciclo de la salud mental que debe aplicar cada uno en su casa, cada uno en su trabajo, cada uno con la familia? Sí, mire, yo les decía que hay una propiedad que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad cerebral. Bueno, entonces usted dice, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo puedo aprovechar esta propiedad, esta característica que tenemos innata? Si usted realiza otra vez el estilo de vida que decía el doctor Juan Pacheco, el ejercicio, la dieta, los líquidos, el descanso, ser temperantes, estar al aire libre, etcétera, esto estimula un factor, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ustedes lo van a encontrar como factor BDNF, B de burro, D de dedo, N de nada y F de flor. Entonces, el ejercicio o el estilo de vida estimula este factor. Este factor que se produce en el cerebro activa el proceso de neuroplasticidad cerebral, lo prende. Al prenderse la neuroplasticidad cerebral, nos protege de las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos mentales. Es decir,
gracias a la estimulación de la neuroplasticidad cerebral, que decíamos, hay más conexiones, mayor comunicación, mejores respuestas frente a una situación, evitamos las enfermedades neurodegenerativas. Aquí hago un paréntesis. Se ha encontrado que las personas que no duermen temprano son más propicias a presentar factores degenerativos de tipo demencia senil, de tipo vascular. Muy bien, si nos protegemos, o si la neuroplasticidad nos protege de este tipo de enfermedades, va a generar un estado de bienestar. Ese estado de bienestar va a propiciar una motivación correcta. Esa motivación correcta va a hacer que hagamos el ejercicio. Es un círculo que nosotros lo activamos simplemente teniendo conciencia que debemos tener un estilo de vida saludable. Doctor Juan Pacheco Salazar, por favor, sobre el Perfectamente. círculo de la salud mental. El círculo de la salud mental, perfecto. Definitivamente, sin salud mental no hay salud. Algunos autores determinan la definición de salud como el completo bienestar físico y mental de la persona y no solamente la ausencia de enfermedad. Cuando se quiere hablar de salud mental, es lo mismo, pero se incluye la ecología, la relación con el entorno. O sea, la salud mental tiene que ver forzoso con uno mismo y con el entorno. Y a raíz de esta relación con el entorno viene un problema preocupante. ¿Cómo enfrentar el duelo a raíz de una pérdida importante? ¿Qué opinas, Roger? El duelo es una reacción normal frente a una pérdida. Y cuando hablamos de pérdida, estamos diciendo, por ejemplo, cuando dos amigos se separan o cuando los hijos se van porque ya crecieron y queda el nido vacío, o cuando dos amigos se distancian, o por situaciones geográficas, o porque no coincidieron, o cuando fallece un familiar, un cónyuge. Bueno, todas estas situaciones nos van a dar que tengamos que vivir un duelo. Es el dolor por algo que perdimos. Pero a veces ese dolor es por algo que también disfrutamos, ¿no? Cuando vemos que los hijos crecieron, tienen una profesión, obtienen un trabajo y deciden irse de la casa, generalmente son las mamás las que más sufren, porque quisieran tener al hijo, pero también se dan cuenta que hicieron que les creciera las alas y ahora les toca volar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos permitir que se pueda procesar el duelo. En el duelo, ¿qué va a haber? Llanto, ¿qué va a haber? Dolor, ¿qué va a haber? Tristeza, ¿qué puede producirse ansiedad? Dejemos que las personas lloren. A veces creemos nosotros que al decirles, no, ya no llores, ¿para qué lloras? Que se te pase el dolor, que se te pase, si sigues así te vas a morir. Es al contrario. De tanto llorar llega un momento que alguien ya dice, ¿ya de qué lloro? Dejemos, cada quien tiene un umbral del dolor, cada quien tiene una forma de experimentar el dolor emocional. Dejemos que lo exprese, porque si no lo expresa, tarde o temprano se va a deprimir. A las finales, ¿qué es la depresión? Enojo contenido. Si nosotros no eliminamos el enojo, tarde o temprano nos vamos a deprimir. Los psiquiatras sabemos, cuando llega una persona deprimida, le pedimos qué lo tiene enojado, confundido, consciente o inconscientemente. Esa es parte de la psicoterapia. Pero usted que nos está escuchando en Charla Médica 10 para las 10, usted debe ser un promotor de la salud mental. ¿Y en qué consiste ser promotor de la salud mental? Estilo de vida saludable. ¿Qué más? Permitir que se procese el duelo. ¿Qué más? Dar ideas positivas. ¿Qué más? Ser proactivo. Es lo que el doctor Juan Pacheco nos decía. Ese concepto de salud mental, entre otras cosas, contiene cuánto contribuyo en bien de mi comunidad. Pedir ayuda es una de las realidades que muchas personas, sobre todo los médicos, no la practican, ¿no? Y
hemos observado últimamente con ocasión de esta pandemia, ya muy bien, yo soy médico y me voy a automedicar y no pido la ayuda. O estoy estresado por la carga laboral que tengo en el hospital y no pido ayuda. Y me dirijo fundamentalmente a los trabajadores de la salud porque eso es lo que está sucediendo. ¿Cómo pedir ayuda, doctor Roger, al amigo, no necesariamente al médico? ¿Cómo pedir ayuda? Es una manera de actuar con responsabilidad. Seguramente usted, Adrián Ricardo, ha escuchado que los peores pacientes son los médicos, porque queremos solucionarlo todo. Y debemos entender, el personal que trabajamos en salud, que cuando nosotros actuamos con responsabilidad, reconocemos nuestros estados emocionales. No los podemos solucionar. Por favor, reconocer que me encuentro en ansiedad, en depresión, no significa ser una persona que tiene menos recursos para solucionar, una persona débil. No, al contrario. Yo teniendo un problema de salud mental, debo recurrir donde un médico psiquiatra, donde un personal que trabaje en salud mental a pedir ayuda, porque no tengo que pretender que yo lo sé todo. Puedo saber las cosas desde el punto de vista académico, pero ya en el manejo cotidiano, en el manejo regular, debo saber reconocer mis emociones. Si tengo emociones negativas, si me encuentro en ansiedad, depresión, si estoy angustiado, si solamente estoy pensando en la pandemia, se me quita el sueño, estoy atento, todo me preocupa. Tengo que ser humilde en reconocer que necesito ayuda. Entiendo que en nuestro país hay una red telefónica, hay una red de apoyo en salud mental. Usted que nos está escuchando en Charla Médica 10 para las 10, no tenga miedo. Marque el número telefónico, pida ayuda, que los profesionales de las ciencias de la salud, los profesionales de la salud mental están dispuestos a ayudarlo. Juancito, por favor. Sí. Me has hecho acordar una situación importante. Acaba de fallecer un amigo nuestro, el doctor Wilfredo Pino, y él en sus comentarios alguna vez dijo lo siguiente: me tocó la suerte de ser paciente. Y qué difícil es ser paciente. ¿Cómo deben sufrir los pacientes si yo como paciente no lo puedo tolerar? Pues se me quedó grabado eso en la mente. Lamentablemente el maestro Wilfredo nos dejó, pero él siempre también dijo, siempre para adelante y para adelante, y también manifestó en un video que están pasando hoy día de uno de sus discursos, porque él, igual que tú, fue también director de la Dirección Regional de Salud, lo poco que se invierte en el sector salud, un reclamo. Lo voy a pasar, lo voy a retransmitir yo las palabras del doctor Wilfredo Pino. Pero ahora, en la otra parte que tenemos que hacer, que tenemos que ver, ¿qué hacer cuando está el nido vacío? ¿Cómo explicarle a la esposa? ¿Cómo explicarle a los hijos, además del sentimiento, del dolor que tienen adentro? ¿Cómo explicar que esa falta se va a perennizar? Sí, realmente es muy complicado. Yo creo que lo que podemos hacer es que vivan su duelo, permitir que vivan su duelo. Es decir, la ausencia de un hijo es muy significativa para una madre. No estamos hablando que ha muerto, simplemente que se ha ido a vivir a otras circunstancias. ¿Cómo nosotros podemos facilitar el duelo? Debemos permitir que hablen, debemos escuchar, debemos facilitar que expresen sus emociones y de esa manera, pues el duelo será llevado de diferente manera en el nido vacío. Tú acabas de hacer una mención muy importante del doctor Wilfredo Pino y yo en este momento, con el permiso de
Adrián Ricardo, quiero expresar mi tributo, mi homenaje muy sentido para los compañeros, en este caso en especial de nuestra promoción, que nos dejaron, Helber, Efraín, Roberto, compañero de la I, Juan Aldazábal, etcétera, que nos han dejado, Florentino Álvarez, gente que de repente nos faltó valorarla más. ¿Qué pretendo con este homenaje? Mientras estemos vivos, disfrutémonos. Mientras estemos vivos, mantengámonos en comunicación. Mientras estemos vivos, reconozcamos los atributos, los aciertos, las capacidades, las virtudes de aquella gente que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Hace unos días, seguro ustedes han visto, me mandaron en el chat algo que me emocionó mucho. El tren de la vida, ¿no? Nos subimos y encontramos a los padres, viajamos y un día ellos se bajan en una estación que no sabemos cuál es. Pero también como los padres se bajan, muchos amigos, muchas personas suben, el ser amado, la esposa se subió y no sabemos cuándo van a bajar. Mientras estemos en este viaje, disfrutémonos, porque esa es la manera como también podemos mantener nuestra mejor salud mental. ¿Cuántos compañeros de nuestro colegio, nuestro glorioso Colegio Nacional de la Independencia, nos hemos reencontrado y realmente ha sido algo maravilloso? Disfrutar. Yo no sé si no hubiera habido pandemia, si nos hubiéramos reencontrado. En ese aspecto creo que esto es lo positivo que debemos rescatar. Esta y otras cosas, pero en homenaje a nuestros compañeros que nos dejaron, realmente lo que nos toca es seguirnos queriendo como hermanos y como habitantes de este mismo planeta. Juan. Sí. Bien, estamos viendo la importancia de los estilos de vida saludables, estamos viendo lo importante de saber enfrentar el duelo. Sabemos de que la medicación solo la debe brindar el médico. Pero cuando no hay medicación, ¿a qué recursos naturales que tú conozcas podemos acudir para que la persona se sienta relajada? Bueno, aquí en Perú mucho hablamos de la manzanilla, mucho hablamos de la valeriana. ¿Allá en México? Sí, es de idéntica manera. Una cosa que es muy llamativa es lo que decía hace un momento Adrián Ricardo. No debemos automedicarnos. Y ese concepto que va para la población general también es para nosotros los médicos y el personal de salud. No debemos automedicarnos. Debemos permitir que alguien nos ayude, que alguien nos facilite, que alguien realmente pueda ver también por nuestra salud. Hay una cantidad de medicamentos, por ejemplo, lo que ha señalado, o sustancias naturales, la valeriana, y otras cosas aquí en México, hasta donde yo sé, no causan daño, pero tampoco podemos hacer un diagnóstico de algo que no sabemos. Por ejemplo, le queremos dar valeriana a la gente que tiene un trastorno del sueño no orgánico, pues no le va a hacer ningún efecto. O a veces agarramos y decimos, hay que darles melatonina a todos, ¿no? Pues la melatonina nos va a arreglar el insomnio que es superficial o ligero, pero en cambio en un insomnio moderado, severo, más bien nos va a alterar porque toda la noche vamos a ver imágenes. Tiene indicaciones. Entonces, para nosotros los médicos, el personal de salud, reconozcamos, tengamos la humildad de aceptar que nos tocó de vivir el rol de pacientes y que nos ayuden nuestros colegas, nuestros amigos. Y a usted que no es médico, no se automedique, no lo haga. Tiene usted alternativas. Y aparte de las alternativas de medicamentos y sustancias, pues tenemos nuevamente practicar un estilo de vida. El estilo de vida nos previene de enfermedades, pero cuando ya estamos, el estilo de vida nos ayuda a que la evolución sea más rápida y tenga un mejor pronóstico. Y finalmente,
Y con las gracias por la excelente conferencia y trabajo del día de hoy, Roger. ¿Qué le decimos al ciudadano común y corriente que está dolido ahora? ¿Cómo sacarlo de su postración? Porque de verdad hay mucha gente postrada, sale a la calle como autómata, compra, etcétera, pero está dolida, está conmovida. La población en el país está de esta forma. Hay que levantarle el ánimo, hay que hacer fuerza con él para decir que vamos a superar este inconveniente. Pero en la práctica, ¿cómo le dice un profesional de curación de la salud de la mente a este paciente? Bueno, sí, que Sí, se me fue la imagen. Sí, sí, yo creo que debemos, repito lo que decía al inicio, esta pandemia tiene que ser una oportunidad de desarrollo de nuestras habilidades, conocimientos y destrezas. Es decir, si hasta el momento hemos estado metidos en la idea de cuándo nos podemos enfermar, al contrario, veamos y utilicemos, seamos proactivos. Esto debe significar la unión familiar. Esto debe significar mayor atención a los hijos. Esto debe significar mayor atención al cónyuge. Esto debe significar mayor atención a nuestros vecinos o a las personas que no conocemos. Seamos proactivos. Esa es la manera como debemos de modificar. Es una decisión. Recordemos, nosotros somos libres para tomar la decisión que querramos. Lo que no somos libres son de las consecuencias de nuestras elecciones. Usted elija, y yo lo animo a que elija aquello que va a saber que es positivo para su salud. Juancito, finalmente, con el agradecimiento al doctor Roger Pessoa así Patiño. es. ¿Qué más decirte, Roger? Como dije en un comienzo, siempre has sido un maestro y lo sigue siendo. Inspiración para muchos de nosotros. Gracias, Roger. Gracias. Y te envío un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y salúdame a todos en casa. Y de igual manera, Juan, tú sabes que te aprecio mucho, tú sabes que te considero, nuestros compañeros de promoción te admiran, siempre has sido una persona muy positiva en todo y realmente también para mí es un gusto y un honor haber compartido este momento. Para nuestro hermano alfeñique Adrián Ricardo, gracias por la oportunidad de estar en Charla Médica 10 para las 10. Y lo que En yo nombre pueda desde este de, lugar, cuenten conmigo. Un abrazo fraterno y ya sabes, estamos a tu disposición. sí, en nombre de la Asociación de Exalumnos del Colegio Nacional de la Independencia Americana, que a propósito es una de las pocas instituciones tutelares en Arequipa, con muy buena presencia de sus profesionales médicos, profesionales ingenieros, de los empresarios, de la gente que no necesariamente ha pasado por la universidad, pero que es exitoso en el comercio, en la industria. Y agradecemos esta conferencia que, dicho sea de paso, no será la última que vayamos a tener. Y, lamentablemente los domingos tú trabajas en México, no puedes estar en 10 para las 10 el domingo, pero sí vamos a tener en las siguientes semanas muchas actividades de índole académico, pero sobre todo ese incidir en la población para que sea proactiva, para que sea activa, para que sea positiva, porque la vida continúa y hay que subirse al tren para seguir caminando en vez de bajarse del tren y que lo atropelle. Muchas Así gracias, es. Roger, por su participación el día de hoy. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo muy fuerte para todos mis compañeros del glorioso Colegio Nacional de la Independencia Americana. Y lo que está usted haciendo, eso es parte de lo positivo. Usted nos está dando el ejemplo, cómo ser proactivos. Yo sigo las actividades de la Asociación de Exalumnos. Esta actividad, su tiempo es valiosa porque eso es lo que contribuye a que desarrollemos y tengamos una sociedad mejor. Muchas gracias, Adrián Ricardo. Bueno, en 10 para las 10, charla médica, hoy estuvo con nosotros el doctor Juan Salazar Pacheco,
Pacheco Salazar, perdón, y de la promoción 70, el doctor Roger Pessoa Patiño de la promoción 69, y nosotros estaremos en cualquier momento en nuestro YouTube, en nuestro Face de la Asociación de Exalumnos con esta actividad. Buenas tardes, permiso.